Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 25 de marzo en que celebramos la solemnidad de la Anunciación a María, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en que celebramos esta solemnidad de la Anunciación del Señor, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. La primera lectura de este día de la Anunciación nos recuerda esa promesa hecha en el Antiguo Testamento, donde el Señor le dice a Ahaz: pídeme una señal de abajo, de lo profundo, o de arriba en lo alto. Pero Ahaz tiene miedo de pedir esa señal. ¿Por qué? Porque no quiere tentar al Señor. La respuesta de Dios, ¿cuál es? No satisfechos con cansar a los hombres, quieren también cansar a Dios. ¿Qué significa? Si Dios te está diciendo que hagas algo, lo haces. No es una verdadera humildad. No quiero tentar al Señor. Si Dios me está diciendo algo, lo hago. Por eso, cuando nos acercamos a la misericordia de Dios, nos acercamos de ese modo, sabiendo que es el Señor el que nos la ha ofrecido. Cuando nos acercamos a la comunión sabiendo que no somos dignos de comulgar, son las últimas palabras que pronunciamos, nos acercamos con esa convicción. Yo no hago otra cosa sino lo que me manda el Señor. Yo no tengo la dignidad, yo no tengo la honra, yo no tengo el valor, pero el Señor me ha entregado esto, Él me lo ha dicho. Y por eso les dice: yo mismo les haré una señal. ¿Y cuál es la señal que les voy a dar? La señal de la salvación. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Nos recuerda la primera lectura lo que estamos celebrando. Hoy día estamos celebrando 9 meses antes de la Natividad de nuestro Señor, que celebramos el 25 de diciembre, el momento en que el Verbo de Dios se ha hecho carne. Qué importante es reflexionar en este día sobre este acontecimiento. Oye, cuando nosotros decimos que el Verbo se hizo carne, que María quedó embarazada, inmediatamente sabemos que el Verbo de Dios ha asumido toda la condición humana. Y toda la condición humana significa desde el momento de la concepción. Por eso hoy es el día en que oramos también por esos niños por nacer, ese día tan especial. Y por eso recordamos algo tan sencillo. El ser humano es ser humano desde el momento de la concepción. Para asumir la naturaleza humana, ¿qué ha tenido que hacer el Verbo de Dios? Asumirla desde el momento del inicio de su existencia. Y el inicio de su existencia no es en el nacimiento, es en la concepción. María no tenía el Verbo de Dios en el momento de nacer, ni después de 3 meses, ni después de 6 meses. El Verbo de Dios se hizo carne en el momento que María dijo que sí. Qué hermoso es reflexionar hoy sobre esto. Ver
ver esa verdadera solidaridad de Cristo, del Verbo, de Dios, del unigénito, del que es eterno y que sin embargo ha asumido nuestra misma naturaleza, nuestra misma condición. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refería la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha recordado que el hecho de que el Verbo de Dios se haya hecho carne es justamente para tener un cuerpo que ofrecer en sacrificio. No quisiste víctimas. ¿Qué quiere decir? El sacrificio de animales. Por eso me has dado un cuerpo. ¿Para qué? Para poderlo ofrecer, para poder a través de ese cuerpo ofrecerme yo mismo por los pecados de la humanidad. ¿Dónde, en qué momento se le ha dado el cuerpo al Verbo de Dios? En el momento en que María ha dicho que sí y el Verbo de Dios se ha hecho carne. Por eso este es el acontecimiento más importante de toda la historia. Es el que rompe la historia de la humanidad en dos: el antes y el después. No es simplemente en la natividad, sino en el momento de la encarnación, que es lo que estamos celebrando hoy. ¿Para qué ha venido? ¿Para qué se ha hecho carne? Para dar la vida por ti. Qué bonito es celebrar esta solemnidad de la Anunciación, que es un paréntesis en este tiempo de Cuaresma, pero que nos permite contemplar con mayor profundidad lo que nos estamos preparando a contemplar en Semana Santa, es decir, esa entrega, ese sacrificio de Cristo en la cruz y cómo va a vencer esa muerte, cómo su cuerpo va a vencer la muerte, porque así como se entrega, así como entrega su vida por nosotros, también la recupera, la vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo que se le ha dado, la ha dado por nosotros y tiene el poder de volverla a tomar. En el Evangelio, leemos en este día de la Anunciación el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó:
Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Qué importante es entender en este día de la Anunciación algo sumamente básico. Nosotros hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es nuestro Salvador. No hay otro. No existe otro Salvador y no existe otro modo de salvarse si no es participando de ese sacrificio de Cristo, uniéndonos a Cristo. Esto es lo que nos permite alcanzar la vida eterna. Pero resulta que todo esto ha sido posible por el sí de María. Toda la salvación de la humanidad ha estado colgada en la boca de María. Qué importante esto, porque cuando una persona no tiene cariño por María, cuando no tiene amor por María, significa que no reconoce su salvación, significa que no reconoce a Cristo como su Salvador. Si una persona dice, no, yo reconozco a Cristo como Salvador, pero resulta que no se da cuenta que toda esa salvación, que sí, el único que nos la entrega es nuestro Señor Jesucristo, ha estado colgada de la boca de María. Entonces hay un grave problema. Esto se fundamenta en algo muy sencillo. Dios ha querido salvarnos, sí, pero ha querido salvarnos a través del ser humano, no sin la participación del ser humano. Y así como Eva tomó una decisión de ir en contra de la voluntad de Dios y convenció a Adán, que no tuvo el carácter para frenar el pecado original, del mismo modo, ahora Dios ha querido que la salvación, la reparación al pecado llegara por la obediencia total y absoluta de una mujer. Y esto es lo que tenemos el día de la Anunciación. Qué hermoso es reconocer esto. Qué hermoso es reconocer en el sí de María la posibilidad de nuestra salvación. Hay personas que dicen, bueno, pero si María no hubiera dicho nunca que no, entonces ¿para qué le preguntaron? Una pregunta que no necesita respuesta es una pregunta absurda. Dios no hace preguntas absurdas y Dios no envía un ángel para hacer una pregunta absurda. A María se le ha consultado y ella ha aceptado. Bueno, y si María no aceptaba, Dios hubiera elegido a otro, a otra. Sí, podemos imaginarlo, pero será siempre eso, una imaginación, no es la realidad. Nosotros no conocemos la realidad en la cual María dijo que no, porque no existe esa realidad. Y no tenemos por qué imaginar que hubiera existido. Puede ser también que si María decía que no, listo, se acabó, no hay salvación para ninguno. En la boca de María estuvo colgada tu salvación antes de estar colgada en la cruz. En la boca de María estuvo colgada tu salvación antes de estar colgada en la cruz. ¿Quién nos ha salvado? Jesucristo. Pero es en la boca de María donde esa salvación se ha dado. ¿Qué nos dice el Evangelio? El ángel Gabriel, que ya había sido enviado 6 meses antes, donde Zacarías es enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada. Ya el día lunes, cuando celebrábamos la fiesta de San José, veíamos cómo el Evangelio de San Mateo, en 5 ocasiones, en menos de 10 líneas, nos dice cuál es la condición de María y José. Esposos, tu esposa. La madre de Jesús estaba desposada, estaba casada con José. Bueno, ahora nos hablan de una virgen desposada. ¿Cuál es la condición de María en el momento en que llega el ángel? Número 1, es desposada, es decir, está casada, es esposa de José. Pero nos dicen además que es virgen desposada. No nos está diciendo el Evangelio una condición temporal, porque si fuera una condición temporal, entonces no sería necesario decirla, o se podría decir de cualquier otro modo. Pero lo que está uniendo
Lucas son las dos palabras. Es decir, tal y como es esposa y no puede dejar de ser esposa mientras alguno de los dos esposos no fallezca, mientras dura el matrimonio, que es hasta la muerte, es desposada, a la vez es virgen. ¿Qué nos está diciendo? Que esta mujer ha hecho un voto de virginidad al entrar al matrimonio, que ha entrado al matrimonio deseando permanecer virgen. ¿Con quién está casada? Con un varón de la estirpe de David. Ya el Evangelio de Mateo nos recordaba eso, como la línea davídica se cumple por José, llamado José. Nos presentan en primer lugar al esposo y después nos dicen que la Virgen, fíjate bien, segunda vez que nos mencionan su virginidad, la Virgen se llamaba María. Si sabemos entender esto, vamos a poder entender el resto. ¿Por qué? Porque el ángel llega donde está María y la saluda, pero la saluda de un modo tan peculiar. Alégrate, llena de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. ¿Por qué un ángel me saluda de esta manera? La Virgen se preocupa mucho, nos dice San Lucas, y se preguntaba qué querría decir. No nos dice la Virgen se espantó y saltó, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, escucha y se pone prudentemente en guardia. Qué precioso es esto porque nos muestra cómo las palabras dulces del ángel, hermosas, alabando a María, no llegan a María para quitarle su racionalidad. Ay, qué lindas palabras, uy, qué bonito, cómo me habla. No. ¿Por qué me está hablando así? Que es una manera cauta, prudente de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué me está engalanando? Que eso es lo que está haciendo María. Está poniéndose a la defensiva prudentemente, con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque le parece extraño que un ángel se dirija a ella. ¿Por qué a mí me habla así? Porque María no se cree nada importante. Y el ángel le dice, no temas, has hallado gracia ante Dios y vas a concebir y a dar a luz un hijo. Concebir y dar a luz, las dos acciones. Concebir en primer lugar y después de 9 meses dar a luz. Hoy día estamos celebrando ese momento de la concepción. Claro, estas palabras que indican una concepción natural. Una concepción natural de un hijo. Y claro, si le está hablando una esposa, podía asumirse, bueno, vas a concebir con tu esposo. Y por eso es que todas estas palabras del ángel, que además mencionan que será del trono de David su padre, es decir, que se involucra a José, hacen que María piense, bueno, me está diciendo que voy a concebir de una manera natural con mi esposo. Pero resulta que yo tengo un voto de virginidad, que el Señor me ha pedido, y de ahí surge la pregunta de María, ¿cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Si el ángel le hubiera dicho en ese momento, bueno, pero tienes un esposo y vas a concebir. El ángel no se enoja como se enojó con Zacarías, que quería una señal de que las cosas que le había dicho se iban a cumplir. No, el ángel inmediatamente se da cuenta de que todavía no le ha explicado todo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es decir, no intervendrá ningún varón. Vas a concebir por obra del Espíritu Santo y por eso quien nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí le cuenta que su prima ha concebido también aquella que todos llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Es decir, Dios no necesita la participación de un varón para que tú concibas a su hijo. Y entonces, teniendo claro que no tenía que realizar ninguna acción, no tengo que romper mi virginidad, mi voto de virginidad, no tengo que cambiar nada de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí. Y ese hágase en mí, ¿qué hizo? Que el verbo de Dios se hizo carne. El momento más importante de la historia de la humanidad. El verbo de Dios ahora es hombre como nosotros, y ha venido para salvarnos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de la Anunciación para todos.